La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. A nuestro país le va la vida en las estrategias de inserción internacional. Sin embargo, la relación con el Mercosur volvió a sufrir este año varios ruidos fuertes. En Argentina, la nueva ley autopartista nacional generó más complicaciones a las exportaciones uruguayas de ese sector. Brasil bloqueó temporalmente el ingreso de productos lácteos provenientes de nuestro país. Y Uruguay mismo puso su cuota de proteccionismo cuando incluyó en la rendición de cuentas la suba de la tasa consular a las importaciones, incluyendo las provenientes de nuestros socios del bloque regional. Por otro lado, las negociaciones de tratados de libre comercio han quedado cuestionadas una vez más. Mientras la oposición parece unida apoyando al Poder Ejecutivo en ese camino, el oficialismo, el partido oficialista, muestra diferencias internas en esta materia y eso lleva a que, por ejemplo, siga trabada la aprobación parlamentaria del último acuerdo firmado con Chile. Vale la pena analizar este tema en la mesa agropecuaria, sobre todo porque el 78% de las exportaciones uruguayas corresponde a las agroindustrias. Vamos a presentar a quienes nos acompañan esta mañana, Rosana. ¿Cómo no? Bueno, tenemos los dos compañeros de equipo, Guillermo Vila, ingeniero agrónomo, productor ganadero agrícola, representante de los productores en el Instituto Nacional de Carnes. Buen día, Guillermo. Buen día. Y Daniel Laborde, doctor en Medicina Veterinaria, productor lechero en Flores, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Unión Rural de Flores. Buen día. Buenos días a todos. Buen día, Daniel, perdón. Y ahora los dos invitados. Y los dos invitados. Antonio Carámbula, doctor en Medicina Veterinaria, director de Uruguay 21. Bienvenido, buen día. Un gusto. El chino Carámbula, podríamos decirle. El chino. El culto. En estos días es el chino, está dedicado por completo a la organización de China LAC, ¿no? Sí, totalmente. No sabemos cómo hizo para tener estos 60 minutos acá en Todo el... Como decíamos antes, fue un momento de descanso. De relax. Bueno, y Marco Soto, contador público, MBA, docente universitario en negocios internacionales y gerente senior de PricewaterhouseCoopers. Buenos días para todos, un gran gusto estar acá. Dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué dicen? ¿Quién empieza? ¿Cómo ven estos debates? Esta es la pregunta más general, después vamos afinando. Yo, un comentario nomás. Antonio. Una aclaración que me parece muy importante. Porque todavía en esta mesa del agro no es para entrar, pero cuando hiciste la presentación correcta, solo una pequeña precisión. Dijiste que el 78% de lo que exporta Uruguay proviene del agro. El 78% de los bienes que exporta Uruguay, de los productos, de los bienes. Porque nosotros hoy somos un importante país exportador de servicios. Te diría que más de la tercera parte de lo que exportamos son servicios. El turismo, que es lo más conocido y que se transformó, si uno lo separa, en la principal actividad económica del país. Y si hablamos de servicios globales, en su conjunto estamos hablando de 2.500 millones de dólares exportados al año. Es una precisión importante, sí. Lo que pasa es que, ¿viste cómo es esta gente del agro? Cuando defiende su posición, siempre hace esa cuenta. No, pero, en las exportaciones de bienes, sí, ¿cuánto pesa? Igual es difícil de separar, ¿no? Porque cuando hablamos de la carne, nuestro principal producto de exportación en bienes, el producto estrella, sin duda que todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los servicios, ha sido factor fundamental justamente para que ingrese a los mercados, sostenga precios. El tema de la trazabilidad, sin duda, va por ese lado. Y el tema de los servicios es relevante por otro tema, no solo la foto actual, sino la dinámica que está mostrando una dinámica que es mucho mayor al comercio internacional de bienes. Entonces estamos viendo por dónde puede llegar a pasar el valor del comercio en el futuro, que está excediendo notoriamente la dinámica del comercio de bienes, como decía. Y esto yo a veces lo traduzco en cosas cotidianas, ¿no? ¿Cuánto le llega al productor hoy uruguayo que produce carne, que se preocupa por la genética, por su trazabilidad, por la pradera? ¿Cuánto le llega del churrasco que se vende en Europa a 30 o 40 euros? Y es un churrasco quizás de 300 o 400 gramos. Y seguramente el productor, el que se preocupó por producir el bien, capte o capture el 1% del producto final. ¿Y qué pasó en el medio? En el medio pasaron servicios de logística, pasó la faena, por supuesto, pero servicios de logística, servicios de marketing, servicios de gastronomía. Entonces, hoy el mundo parece estar pasando mucho más o el valor, mucho más por los servicios que por la producción tangible de bienes. Y ese es un gran desafío que tiene Uruguay, porque entre otras cosas, lo que tiene acordado con el Mercosur solo restringe a tema de bienes. Lo vivimos y lo sufrimos con Carámbula cuando salimos por ahí. En cambio, exportar servicios a Brasil es imposible. En cambio, el tratado con Chile, que está pendiente de aprobación, ya va más
por esa otra parte. Sí, porque ¿no? es de los llamados de cuarta generación, que incluye, entre otras cosas, servicios. Sí. Te agrego un tema de servicios para terminar con Sí, esto. Y es la comercialización en sí mismo. Uno de los paneles que vamos a tener en China LAC es el de e-commerce, justamente. Y hoy en día, por ejemplo, en el caso de China, que es nuestro principal comprador de carne, Uruguay se ha transformado en este año, es el país que más carne en valores absolutos le exportó a China. Se dieron algunas situaciones de sequía en Australia y demás, pero hoy es el principal exportador. Bueno, el tema del comercio electrónico es fundamental. Hoy en día no hay otra forma de entender el comercio en China hacia adelante si no es a través del comercio electrónico, con lo cual cada vez más los temas de bienes y servicios están vinculados. Bien. Yo quiero hacer un aporte a esa mirada, porque me parece que, más allá de que perfecto el aporte que hizo el culto, bueno, el chino, no sé cómo decirte ahora. Hay una visión bien importante que se ha tratado de manejar desde el ministro Aguerre, bueno, capaz que desde antes, que es la visión de cadena, ¿no? Uh-huh. Entonces, mirar el conjunto, no mirar ese pedacito de carne que produce el productor solo, sino el conjunto, desde el campo hasta el plato, como decimos, y todos los agentes que ahí intervienen, también me parece que es lo que de alguna manera integra, y cuando decimos el efecto derrame, integra a otros sectores de la sociedad. Rosana, uno de los grandes desafíos que tiene el Uruguay es definir cuáles son sus 3 claves productivas de desarrollo del futuro. Una de ellas, indudablemente, y creo que la primera, pasa por seguir haciendo lo que hacemos bien y lo que hicimos bien durante toda nuestra historia, porque tenemos condiciones geográficas, porque tenemos condiciones naturales y porque tenemos condiciones humanas para hacerlo, que es justamente producir alimento y alimento de calidad. Uh-huh. Y eso hay que seguir haciéndolo y mejorándolo. ¿Por qué? Porque las estimaciones hablan de que hoy el Uruguay es capaz de producir alimentos para 28 millones de personas o 30 millones de personas. En 12, 15 años vamos a estar capacitados para producir alimentos para 50 millones de personas, y la única forma de hacer eso, la única forma de incrementar la producción es incrementar la inversión e incrementar la productividad. ¿Y cómo se incrementa la productividad en el campo? Ustedes técnicos lo sabrán mejor que yo. Se incrementa, lógicamente, inyectando capital y asociando, incorporando tecnología, servicios, nuevos alimentos, ¿verdad?, que hagan más eficiente esa producción, porque tenemos un recurso escaso que es la tierra. Entonces, en ese marco de limitaciones, lo que tenemos para incrementar la productividad pasa por agregar servicios y tecnología a la producción. De todos modos, propongo que volvamos a la pregunta que yo planteaba después de estas aclaraciones. Sí, porque la pregunta era sobre el debate en torno a la inserción internacional, ¿no? Exacto, porque es importante definir qué producimos para luego qué exportamos, porque ¿qué potencial tiene el Uruguay en cuanto a su producción? Un segundo tramo, por supuesto, están los servicios, que ya lo comentamos, y un tercer tramo es la cadena industrial, que es un poco lo que planteaba Rosana, ¿no? Es decir, Uruguay tiene capacidad para subirse o acoplarse a cadenas regionales de valor con algún proceso industrial puntual, o el procesamiento de alimentos de tipo industrial, ¿no?, que es lo que va a demandar el mundo en el corto y mediano plazo, alimentos procesados. Y entonces uno de los grandes desafíos que tiene el Uruguay es agregarle valor a la producción primaria que tenemos en la actualidad. No. ¿Daniel o Guillermo? Bueno, fueron rapidísimos. Yo comparto gran parte de los conceptos que se dicen, pero tenemos que traerlo a tierra. O sea, bárbaro, yo creo que primero me parece que los productos, los bienes agropecuarios son muy importantes porque son los desencadenantes y en muchos casos son los que generan todos los otros servicios que se dan, como decíamos recién, para llegar con el bife al restaurante de Europa. Segundo, la cuenta que sacaba Marcos, ¿no? Sí. Indudablemente para producir para 28 millones de personas, aumentar la producción con inversión de capital, pero indudablemente esto es un negocio, tiene que ser rentable. Totalmente. ¿Ah? Entonces, hoy por hoy, el Uruguay, el sector productivo no ha aumentado la producción, no porque no sepa que ese es el camino, porque lo tienen clarísimo, sino porque los números le dan lo contrario. En Uruguay tenemos un montón de ineficiencias, ya sea desde la productividad, la mano de obra, un montón de tarifas y demás, que muchas veces lo que pensamos que es agregar valor, ¿ah?, que es avanzar en la cadena industrial, muchas veces desagregamos valor. Pero eso para el comentario a lo tuyo. Ahora, contestame mi pregunta.
Sí. La inserción internacional. Vamos a discutir inserción Exacto. internacional. Primero, el detonante era que se están cumpliendo los 25 años del Mercosur, y el Mercosur está totalmente cuestionado, hay defensores, hay detractores. A mí lo primero que me lleva a pensar 25 años que está el Mercosur, primero que estoy más viejo, porque pasaron volando. Me acuerdo de las discusiones cuando estábamos pensando y ya estamos con 25 años de instalado. Esa es la más penosa. Segundo es analizar qué Uruguay teníamos desde el punto de vista de producción de bienes agropecuarios, centrándonos en aquel momento. Por ejemplo, Uruguay hace 25 o 30 años se comía el 70% de la carne que producía y exportaba el 30%. En los lácteos era una situación parecida, no existían las pasteras. En grano solamente producíamos trigo para el mercado interno. No se nos ocurría en Uruguay exportar un gramo de trigo porque no era viable y producir soja ni soñar. Y bueno, entonces, ¿qué fue el Mercosur que se creó en su momento? Un Mercosur para, indudablemente, venderle a la región que eran nuestros únicos clientes. Guillermo, pero entonces estamos produciendo más. Estamos produciendo más. Sin duda. Sin duda. Dijiste que no sé, dijiste en un momento que está, o sea, capaz que podríamos producir más todavía, pero que el país ha ido aumentando los niveles de producción en el sector agropecuario, eso. Sí, sin lugar a dudas, pero hoy por hoy estamos estancados, estamos dependiendo de factores externos más que nada, que son los precios internacionales de los commodities, para seguir creciendo. Entonces, indudablemente, el Mercosur en su momento, como se hizo, creo que tuvo resultados positivos y lo sigue teniendo el día de hoy, analizando los aranceles nomás que estamos pagando a la exportación. Brasil sigue siendo un mercado muy importante y estamos exportando arancel cero. Entonces, creo que hay que corregirlo, pero creo que ha funcionado y sí tenemos problemas que tenemos que ayornarlo a la situación de hoy, que es Uruguay está produciendo mucho más de lo que podemos vender en la región. ¿Daniel? Yo coincido con Guillermo, es decir, en un país de 3.400.000 habitantes, la inserción internacional es clave, ¿no? Es decir, es impensable pensar que en una economía uruguaya cerrada al mundo, y por lo tanto la firma de tratados de libre comercio que con otros países, la persistencia en el Mercosur, son realidades que hoy es innegable que las tenemos que tener. Es decir, hoy en cierta forma somos rehenes de dos posiciones extremas, ¿no? Uno encuentra opiniones de nos tenemos que ir del Mercosur para firmar tratado de libre comercio con estilo Chile, con un montón de países, y aquellos sectores más extremas de decir, bueno, vamos a cerrar la economía, tenemos que abrirnos con mucho cuidado, y que frente a la firma de un TLC la primera palabra es el no. Entonces, ¿cómo salir de esa dicotomía? Bueno, yo creo dicotomía? que yo creo que es la clave en un país que exporta el 70-80% y va a seguir exportando el 70-80% de lo que produce, ¿no? Pero está bien, creo que, bueno, entramos en tema, pero no hay grises, eso es así, ni el Mercosur es todo lo malo, creo que estamos de acuerdo en eso, ni es la panacea, las responsabilidades son compartidas, bien lo decía Emiliano en la presentación, también de Uruguay, hemos debido tomar medidas producto de las condiciones internas, transitorias, pero medidas al fin, o sea que ahí hay temas compartidos, pero en el análisis, hace poquito, bueno, Guillermo lo tiene ahí sobre la mesa, el informe que hicimos con el Ministerio de Economía sobre el pago de aranceles. Nosotros estamos pagando unos 250 millones de dólares en el 2016 de aranceles, básicamente en base sobre la exportación de productos agropecuarios y a nuestros principales mercados, como 90 millones a China y otro tanto a la Unión Europea. Sin embargo, el acuerdo con el Mercosur nos permitió dejar de pagar unos 150 millones de dólares de aranceles, o sea que es importante. Pero además, quiero agregar a eso la oportunidad que te da el hecho de ser parte de un mercado ampliado. Cuando uno sale a promover al país como destino de inversiones, sin duda, el acuerdo Mercosur es clave, porque si no, la escala nuestra es la escala nuestra. Nadie invierte en Uruguay si no piensa invertir en Argentina. Y entonces les cuento la anécdota que nos infló el pecho hace poquito, justamente, ya que estamos hablando de temas agropecuarios. Nosotros desde hace muchos años tenemos presencia en Expo Inter, en Estello, cerca de Porto Alegre, que es la principal, ¿no? Feria ganadera de la región, ¿no? Sí. Creo que el Prado de acá y el Palermo. Pero más grande, creo, sí, ¿no?
Y tenemos un pabellón y vamos con las intendencias y demás, nos acompañan los sectores del agro en general. Bueno, en ese marco hicimos un montón de actividades y entre otras fuimos con el subsecretario de Turismo, con Benjamín Liberov, y los 100 años de la comparsita, el Destino Uruguay, y presentamos en una concesionaria de vehículos de un empresario brasilero que está instalado acá también. Hicimos una presentación, fue Frade y tocó la comparsita y presentamos el Destino. Eso se hizo en una concesionaria que, entre otros, tiene venta de autos Lifan chinos fabricados acá en Uruguay. O sea, hoy tenemos una fábrica china instalada, una empresa china instalada en Uruguay, produciendo autos, incluso modelos que todavía no están comercializados acá adentro, porque existe el Mercosur, es la única razón, no hay otra. Con lo cual, que hay que mejorarlo, que hay que buscar flexibilidad para lograr acuerdos, eso sin duda, pero también tengamos en cuenta que Brasil sigue siendo el principal, globalmente, socio comercial. Si uno suma el 15% de las exportaciones de bienes, más difícil de medir, pero en servicios, después de Estados Unidos, seguramente es el más importante. En materia de llegada de inversiones, en materia de turismo, o sea, Mercosur sigue siendo un jugador muy importante para nosotros. Y nosotros tenemos que bancarnos, por decir de alguna manera, cuando suceden esas cosas, como por ejemplo lo que pasó con el sector lácteo. No, hay grises. Son los chiquitos de la película. Sí, hay grises. Ahí, para evaluar el Mercosur, tenemos que evaluarlo en función de los dos grandes objetivos que se planteó cuando se fundó. Uno era, como decíamos acá, incrementar el comercio intrarregión entre los 4 países, ¿no? Que los 4 países lograran intercambiar más y mejor, parafraseando al presidente. Y un segundo gran objetivo era, con ese gran bloque, salir al mundo y interactuar mejor con el mundo. ¿Qué es interactuar mejor con el mundo? Intercambiar mejor, de forma más eficiente y de forma más consolidada. Si analizamos el primer objetivo, claramente está meridianamente cumplido, es decir, como decíamos acá, el comercio entre los países ha sido el gran motivador del Mercosur, funciona bien, sigue siendo uno de los principales mercados de exportación, aunque ha caído notablemente en los últimos años. Entonces el principal objetivo parece cumplido. Ahora, el segundo gran objetivo, de como unión aduanera, salir al mundo y con ese mercado ampliado, negociar e intercambiar, más para Uruguay parece ser más una piedra en el zapato que una ventaja. Entonces, sí. ¿Ejemplos? ¿Cuáles? Las negociaciones con la Unión Europea, por ejemplo. Las negociaciones con la Unión Europea, que nos tiramos 18 años Mercosur, negociando. Unión Europea, que no hay caso, no sale. 18, bueno, siempre hay que ser optimista, ¿no? Bueno, yo creo que la esperanza es el último que se pierde. Ahora sale, es el último que se pierde. Sale, ya está, bueno. Bueno, no sé. O lo que ocurrió ahora con la posibilidad de un tratado con China, ¿no? Bueno, a ver, son cosas distintas. Lo de la Unión Europea hay que tener confianza. Creo que estamos más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo porque hay voluntad política de ambas partes, como nunca. Y sobre todo de los 4 países del Mercosur. Ya el TLC con China, Mercosur, es una quimera hoy en día. Primero, porque Paraguay no tiene relaciones comerciales con China. Segundo, porque Brasil es una economía relativamente competitiva con China, es decir, tienen industria, etcétera, que nosotros no tenemos. Entonces, no lo veo por ese lado. Y otros casos puntuales que el Mercosur ha tenido, un TLC con Egipto, que nos tiramos 7 años para ratificarlo, más allá de la negociación después, digamos, y poco más. Entonces el vínculo del Mercosur con el mundo parece ser una gran piedra en el zapato para el Uruguay, y es ahí donde yo he propuesto en reiteradas ocasiones que el Mercosur como tal y como unión aduanera ha perimido. Pasaron 25 años de la experiencia, fue una experiencia que se propuso como ambiciosa, que creímos que con ese mercado ampliado y fuerte íbamos a hacernos relevantes a nivel mundial, y en la práctica lo que ha pasado es todo lo contrario. Nos hemos encerrado, nos hemos enjaulado cada vez más. La conclusión que es que hay que considerar el Mercosur, ¿qué cosa? Un gris, lo que decíamos, es decir, no podemos tirar al tacho, no podemos pegar portazos. Lo que sí podemos hacer es redefinir el estatus del Mercosur y profundizar lo que funciona bien. Hoy lo que funciona, lo que funciona bien es acordar o reacordar al Mercosur como una zona de libre comercio, al estilo de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que lleva 4 años de acuerdo y funciona bastante bien. Entonces, redefiniendo eso, Uruguay mantiene la posibilidad de comercializar con los otros países a tasa cero, le vamos a seguir vendiendo a Brasil a tasa cero, vamos a seguir pudiendo ofrecer al Uruguay como un destino de inversiones para exportar bienes industrializados a Brasil y Argentina, pero
recobramos aquella soberanía que perdimos de vincularnos con el mundo. Porque hasta que no pase eso... Yendo al ejemplo que yo mencionaba recién, recobramos la posibilidad, por ejemplo, de negociar un acuerdo con China. Exactamente. Porque Uruguay-China. Hasta que Uruguay no redefina su estatus. No pasar por el Mercosur para negociar con China. Exactamente. Uruguay hasta que no redefina su estatus en el Mercosur o que redefina el estatus del Mercosur, es muy difícil que salga a negociar un tratado. Porque está la letra, y acá, Emiliano y compañeros, creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que reivindicar lo que está escrito y reivindicar lo jurídico sobre otras realidades. Y lo que está escrito, que Uruguay hoy tiene una asociación de unión aduanera, y es contra natura que países individualmente salgan a buscar acuerdos en una unión aduanera, porque es eso, tenemos un territorio... Disculpa, yo lo que sí... A ver, los tratados de libre comercio, por supuesto, son importantes. No hay, por lo menos en esta mesa creo que no hay dos opiniones, y desde el Poder Ejecutivo el propio Presidente de la República ha sido claro. La semana pasada volvió a declarar, esa es la búsqueda. Los tratados de libre comercio, hay buenos y hay malos, obviamente. Los países negocian para que sean buenos y sean una cuestión de ganar, pero hay otras formas, otras alternativas. Primero, Uruguay ya ha tenido de parte de Mercosur alguna excepción. El Tratado de Libre Comercio con México, por ejemplo, es un caso claro. Y creo que hay que tratar de trabajar para lograr flexibilización dentro de lo que es, se podrá mejorar, pero dentro de lo que es hoy Mercosur hay que trabajar para que haya flexibilización. Y hay otras posibilidades, hay sistemas preferenciales arancelarios que Uruguay ha tenido acceso. Bueno, perdió el año pasado con Estados Unidos, pero eso tiene que ver sobre todo con el nivel de Uruguay, como es considerado el Uruguay un país de renta media alta, también los perdió en su momento con la Unión Europea, pero hay que buscar excepciones. Creo que el trabajo diplomático va por ahí. Y hay que tratar... Es importante el mientras tanto. Ahí va. Porque pasó, por ejemplo, en el caso de los lácteos, ¿quién surge como un mercado sustituto a Brasil? Argelia, en septiembre y octubre. Inesperadamente, quizás para muchos. Y bueno, eso es un trabajo de diversificación. Y con Argelia no tenemos ningún tipo de tratado. Sin embargo, Uruguay fue... Porque la realidad logró es que colocar producción que antes colocaba. La realidad es que aún con esos problemas que tiene el Mercosur, Uruguay ha tenido un crecimiento en materia de exportación de bienes en los últimos años, promedio 7%, después de 2 años de caída, como fueron el 2015 y el 2016. Desde noviembre del año pasado el crecimiento sostenido, en lo que va del año tenemos un crecimiento del 10% prácticamente, y los datos de este mes van a ser también de crecimiento, todavía no está cerrado obviamente, pero hasta la semana pasada veníamos creciendo y llegamos a 150 países, todavía concentrado en productos también, pero... Sin embargo, la gran crítica es eso, ¿no? La gran debilidad es la concentración que tiene, ¿no? Por ejemplo, Brasil y China. Que se nombra siempre 150 países, pero la concentración es enorme en muy pocos. Podemos retomar en este punto.